Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Vaya semana nos espera repleta de reportes de ganancia y datos macroeconómicos. Entre los reportes de ganancia importantes que tenemos están Accenture, Nike, FedEx, también tenemos a Carnival Corporation, Micron Technology, General Mills y mucho más. Por supuesto, todo esto lo vamos a estar revisando en el video de hoy. Vamos a ver cómo llegan estas acciones al reporte de ganancia y dónde tendré que caer para ponerse interesante. Tenemos también una avalancha de reportes macroeconómicos, muchos datos de inflación, datos de empleo. Ahora con ya el gobierno de regreso abierto, vamos a empezar a tener datos ya del mes de noviembre, así que son datos muy actuales. Por supuesto, también vamos a estar viendo las compañías que van a estar en mi top de seguimiento para la semana. Ya le adelanto que varias compañías del sector de semiconductores son las que se están poniendo más interesantes. Todas estas compañías también vamos a aprovechar para hacer análisis técnico fundamental, viendo sus proyecciones a largo plazo y zonas de acumulación. Así que sin más, vamos a comenzar. Arrancamos con el día martes directamente, ya que el lunes no vamos a tener ningún reporte de ganancia importante. El día martes sí vamos a tener a Lennar Corporation, el segundo mayor constructor de casas residenciales de los Estados Unidos. Y saben que es una compañía que a mí personalmente me gusta bastante. Cotiza por debajo del fair value valor intrínseco, más de 30 billones de capitalización de mercado, ratio precio-ganancia en 11, interesante sin duda, y el ratio precio-ventas por debajo de 1. Vemos que ambas valuaciones están por debajo del sector. En el caso del ratio precio-ventas, bastante por debajo de sus promedios históricos. Es una compañía que durante el último año no le ha ido nada bien, pero ya a partir de 2026 se espera recuperación. Tengan en cuenta que todas estas constructoras residenciales, luego de la pandemia, tuvieron unos años espectaculares. Ya el crecimiento se ha normalizado un poco, pero fíjense que a largo plazo siguen siendo negocios muy buenos. Si a eso le sumamos que técnicamente estamos tocando la media móvil de 200 periodos, RSI cerca de 40 puntos, realmente no me disgustan los precios actuales para una compra, eso sí, pensando más allá de 5 años, ¿ok? Por ejemplo, si hiciéramos un cálculo a 5 años, si le diéramos un PER como el actual, fíjense que estamos cotizando a 11 veces ganancias, podemos ver que nuestro retorno sobre capital invertido sería de más del 17%, muy superior a la media de la bolsa. Por eso lo digo, realmente mirando como una inversión más allá de 1 o 2 años, es una compañía que me gusta los precios actuales. El día miércoles ya se empiezan a acelerar los reportes de ganancia, ya que tenemos a Micron, General Mills y Jabil como las 3 compañías más importantes. Si vemos el caso de Micron, sin duda va a ser la más importante de este día. Unos 270 billones de capitalización de mercado. Durante la última sesión las acciones corrigieron casi un 7%. Fíjense que sigue un poco cara. Estamos un 37% por encima del fair value valor intrínseco. Los múltiplos también caros comparados con sus promedios históricos. El ratio precio-ganancia está en más de 30. Recientemente la veíamos mucho más barata. Y fíjense que el ratio precio-ventas está al doble de sus promedios históricos. Es verdad que es una compañía que se espera mucho crecimiento en los próximos 2 años, pero a más largo plazo es un poco irregular, ya que es una compañía bastante cíclica. Podemos ver desde el punto de vista técnico que los niveles de sobrecompra siguen siendo significativos a pesar de esta corrección bastante importante. Una compañía tan grande cayendo casi un 7%, fueron varios billones que se liquidaron. Pero fíjense que mínimo hay que esperar entradas en la media móvil de 50 periodos. Yo personalmente voy a ser muy paciente con la compañía. Debería verla muy sobrevendida y al menos cerca de la media móvil de 200 periodos para interesarme. También vamos a tener un negocio mucho más defensivo, el cual es General Mills. También ha sido un negocio que sigue bastante bajista. Podemos ver aquí que cotiza muy barata, 25 billones de capitalización de mercado, sector de comida empaquetada. Ha sido un sector que no le ha ido bien. Pero fíjense que es una compañía que cotiza también muy barata. El ratio precio-ganancia es en 8, ratio precio-flujo de caja en 9, que son múltiplos entre un 30 y un 40% por debajo de sus promedios históricos. Más de 5% de dividendo. La única razón por la cual no he comprado acciones de General Mills es porque el crecimiento esperado en los próximos años es bastante bajo. Por lo menos las ganancias por acción estancadas, ingresos estancados, el flujo de caja sí se espera que se incremente de una manera considerable, pero por lo menos hasta el 2029 vamos a estar bastante planos. Así que bueno, por lo menos para el portafolio de dividendos he preferido otras compañías que me den un poco más de crecimiento. Si a eso le sumamos la tendencia, ha sido una tendencia extremadamente bajista de General Mills, por lo menos desde el 2024. Fíjense que no hemos tenido ni siquiera fuerza en los últimos meses para testear la media móvil de 200 periodos. Yo tendría cuidado, por lo menos en el corto plazo no me interesa mucho la compañía. Por último vamos a tener a Jabil. Esta es una compañía no muy conocida, pero bastante grande, más de 20 billones de capitalización de mercado, hardware, equipamientos y partes, muy enfocado a tecnología. Realmente le ha ido bastante bien con el auge de la inteligencia artificial y las centrales de datos, pero esto ha hecho que esté un poquito cara por flujo de caja.
Los múltiplos también están un poco caros, principalmente el ratio precio-ganancia a 36 veces, y vean que los múltiplos son bastante por encima de sus promedios históricos. Se espera buen crecimiento en los próximos años, pero sinceramente creo que podremos ver una corrección. Fíjense por aquí. Desde el punto de vista técnico, tocamos máximos nuevamente. Le está costando mucho trabajo superar la zona de los 237, 235 dólares y hemos visto varias caídas que la han acercado a zonas de sobreventa. Yo sería paciente. Si la vemos sobrevendida tocando la media móvil de 200 periodos, tal vez ahí podríamos tener un trade de corto plazo. Ajustense los cinturones para el día jueves porque va a ser una verdadera locura. Accenture, Nike, Cintas, FedEx, Heiko, Darden Restaurant, FactSet, CarMax, KB Home, BlackBerry. Como pueden ver, una verdadera locura todos los reportes que vamos a tener este día. Arrancamos directamente con Accenture. Va a ser la compañía más importante del día, al menos por capitalización de mercado, aunque no para nuestros portafolios. Fíjense que en el caso de Accenture sigue bastante por debajo del fair value valor intrínseco, 170 billones de capitalización de mercado. Está en un sector que ha ido bastante mal últimamente, Information Technology Services, pero sin duda es una compañía que sigue bien atractiva. Los múltiplos siguen más de un 20% por debajo de sus múltiplos históricos. Se espera que siga creciendo a buen ritmo en los próximos años, no al ritmo de años anteriores, pero bueno, es un crecimiento en torno al 9% de las ganancias por acción, cotizando a 22 veces ganancias. Realmente no me disgusta. Además, es una compañía con muy buen flujo de caja. Saben que personalmente es una de mis compañías europeas preferidas. Técnicamente estamos en una zona peligrosa, testeando la media móvil de 200 periodos, no la ha podido superar. Si no tiene acciones, ya yo esperaré el reporte de ganancias. Si vemos en algún momento una caída a la zona de los 240 dólares, creo que ahí estaría mucho más interesante. Sin duda, el reporte de ganancias más importante para nuestros portafolios va a ser Nike. Casi 100 billones de capitalización de mercado. Sigue un poquito cara en el corto plazo, pero es una compañía que si la miramos un poco más a largo plazo, realmente se espera muy buen crecimiento en los próximos años. Forward PER de 26, PER futuro de 14 para el 2030. Si la miramos a largo plazo, me gusta mucho más que una inversión cortoplacista. Vemos que es una compañía también que los últimos trimestres no han sido muy buenos. Realmente no hemos visto ese trimestre sólido que disparen las acciones, pero al menos hemos dejado de caer. Fíjense por aquí además que el ratio precio-ganancia siga más de 30 veces, ratio precio-flujo de caja casi a 30 veces. Por eso lo digo, que no me extrañaría que veamos más caídas en el corto plazo. Al menos no hemos vuelto a visitar los mínimos anteriores, que la llegamos a ver en 52 dólares. Va a ser un reporte clave para la compañía, así que atentos a Nike. También vamos a tener el caso de Cintas. Cintas es una compañía que usualmente cotizaba, la verdad, bastante cara. De hecho, vemos que todavía está un 40% por encima del fair value o valor intrínseco, así que no podemos decir que está barata, pero sí es verdad que ha corregido bastante y está en una zona técnica bien interesante. Cotiza 40 veces ganancias, 35 veces flujo de caja. Estos son múltiplos caros comparados con sus promedios históricos, aunque ya las vemos a evaluaciones mucho más atractivas. Podemos ver que a largo plazo un crecimiento del 9% no está mal, pero bueno, tengan en cuenta que estamos pagando 40 veces ganancias. Ahí empezamos a ver algunos problemas. Creo que técnicamente se ve mucho más interesante. Fíjense cómo encontró soporte perfectamente en los mínimos anteriores, 180 dólares. La impresión que tengo es que si quiere abrir posiciones en la compañía, no lo veo mal estos precios, pero sí podríamos tener bastante más margen para seguir cayendo, ya que realmente creciendo al 9%, teniendo un PER 40, a mí personalmente me parece un poco peligroso. Vamos a tener también a FactSet. Esta es una compañía que venía muy alcista de largo plazo. Hemos tenido algunos reportes de ganancia bastante malos y realmente ha sido una compañía muy golpeada durante el último año. Fíjense que estamos ya un 50% por debajo del fair value. Ellos se dedican a proveer datos relacionados con el mundo financiero. 11 billones de capitalización de mercado. Es muy popular en este sector. PER 18, ratio precio-flujo de caja de 15. Valuaciones un 40% por debajo de sus múltiplos históricos. Se espera buen crecimiento a largo plazo. Realmente si combinamos las valuaciones actuales con las expectativas de crecimiento, se ve bastante barata. Otra cosa interesante es que logramos superar la media móvil de 50 periodos. Si quiere entrar en un trade de corto plazo, 100% cooperaría con un stop loss debajo de la media móvil de 200 periodos, pero sinceramente ya se ve mucho más interesante que los múltiplos que veíamos hace un par de meses. Podemos ver aquí que FedEx también tiene su reporte de ganancia. FedEx es una compañía que me parecía que estaba extremadamente barata y muy interesante en algún punto. Yo personalmente decidí comprar UPS, pero creo que FedEx era una buena elección también. A pesar de que ha tenido un rally alcista muy fuerte en los últimos meses, sigue un 50% de su fair value. Cotiza a 16 veces ganancias cuando se espera crecimiento de más del 10% de ganancias por acción. PER futuro de 9 para 2030.
A ver, sinceramente, se sigue viendo a buen precio, pero vean los niveles de sobrecompra ya son significativos. Yo personalmente tendría cuidado. Tuvimos muy buenas zonas de compra en esta línea tendencial que tengo marcada en azul. Pero bueno, como pueden ver, ya hemos tenido un rally alcista bastante fuerte de los mínimos anteriores. Por ahora iría con precaución. Si quiere llevar su trading e inversiones al siguiente nivel, los invito a unirse a nuestra plataforma Academia de Inversores. Aquí compartimos todas las compras y ventas para los portafolios, tenemos artículos exclusivos para los miembros, servidor Discord, tenemos directos exclusivos también para miembros, actualizaciones todos los días de compañías y muchísimo más contenido, además de los cursos de análisis técnico fundamental y opciones financieras. Lo va a poder encontrar en el segundo enlace en la descripción de cada uno de los videos del canal. Continuamos con las acciones de Heyco. Esta es una compañía bastante grande, más de 40 billones de capitalización de mercado, sector aeroespacial y de defensa, y realmente sigue con una tendencia muy alcista, aunque estamos pagando un 30% por encima de su fair value o valor intrínseco. Los múltiplos siguen caros, PER 67 y ratio precio-flujo de caja de más de 50. Muy buen crecimiento a largo plazo, pero según mi opinión el riesgo es bastante alto. Yo mínimo esperaría una caída por debajo de la media móvil de 200 periodos. Saben que en tendencia alcista, caídas por debajo de la media móvil de 200 periodos en sobreventa tienden a ser buenas zonas de acumulación, aunque seguramente los múltiplos van a seguir un poco caros. También vamos a tener a Darden Restaurant. Darden Restaurant es una de las principales cadenas de restaurantes de los Estados Unidos. Ellos operan entre otras cadenas de tienda Longhorn, Steakhouse y Olive Garden. Es un negocio que fíjense que está por debajo del fair value valor intrínseco, sigue bastante lejos de máximos, más de 20 billones de capitalización de mercado. Los múltiplos en torno a un 10% por debajo de sus múltiplos históricos, y vean que es una compañía que se espera un crecimiento sólido a largo plazo. No me disgusta el negocio, es verdad que sus restaurantes no soy el mayor fanático, no me disgusta por ejemplo Olive Garden, pero sé que no es el restaurante de mayor calidad. Vemos que da un dividendo de más del 3%, así que bueno, realmente los fundamentales no son malos. Si eso le sumamos que rebotó en zona de sobreventa, logró superar la media móvil de 50 periodos, realmente tampoco se ve tan mal desde el punto de vista técnico. Un buen reporte de ganancia, no me extrañaría que hiciera que las acciones regresaran a máximos históricos porque está muy bien posicionada tanto desde el punto de vista técnico como fundamental. También vamos a tener a CarMax. CarMax es una compañía relacionada con la venta de autos de uso. Podemos ver aquí que está muy por debajo del fair value o valor intrínseco, los múltiplos muy baratos, pero es una compañía con un crecimiento bastante irregular. Fíjense que en los últimos años los ingresos han caído bastante, aunque se espera recuperación a partir del próximo año. Viendo la tendencia de la compañía tan bajista, yo esperaría, si vemos que en algún momento supera la media móvil de 200 periodos o algo por el estilo, ahí tal vez se podría interesante, pero una compañía tan pequeña en tendencia bajista no me interesa mucho. Vamos a tener también BlackBerry este día. BlackBerry es un negocio que se ha sabido reinventar. Vamos a ver que está en una zona técnica muy atractiva y podemos ver aquí cómo es una compañía realmente con números bastante irregulares, crecimiento un poco irregular. A mí me cuesta un poco realmente entrar en este tipo de negocios. Podemos ver aquí que lo que le comentaba de la línea tendencial, si quiero operarla como un trade de corto plazo en esta línea tendencial que tengo marcada en azul y la media móvil de 200 periodos podría estar interesante, pero como inversión a largo plazo realmente no me interesa mucho. Por último, quiero comentar este día KB Home. No es una compañía tan grande como Lennar, pero sí es uno de los mayores fabricantes de casas residenciales de los Estados Unidos. Unos casi 5 billones de capitalización de mercado, por debajo del fair value valor intrínseco, múltiplos atractivos. Se espera unos años 2025-2026 un poco en rojo, pero recuperación a partir de 2027. Viendo este crecimiento, yo sería paciente. Si en algún momento, por ejemplo, vemos una caída de regreso a la zona de los $57, vemos que la compañía encuentra soporte en esa zona, podría estar interesante para un trade, pero mirando una inversión a largo plazo, creo que tanto Lennar como DR Horton son mejores negocios. Los viernes suelen ser días aburridos, pero este viernes vamos a tener varios reportes de ganancia interesantes, empezando por Paycheck, más de 40 billones de capitalización de mercado, una compañía muy enfocada en software para recursos humanos, y este es un sector que ha estado bastante golpeado. Fíjense que ya está por debajo del fair value valor intrínseco, los múltiplos están entre un 15 y un 20% por debajo de sus múltiplos históricos promedio, se espera buen crecimiento a largo plazo, así que sinceramente por fundamentales se ve bien interesante esta compañía. Técnicamente fíjense la corrección que se había llevado, yo diría que si vemos un buen reporte con superación de media móvil de 50 periodos y buen volumen, esa podría ser la señal para una entrada, por lo menos de trading. A mí personalmente no es una compañía que me guste a largo plazo. También vamos a tener a Carnival Corporation, una de las 3 mayores líneas de crucero de los Estados Unidos.
cotiza muy por debajo del fair value, múltiplos atractivos, se espera buen crecimiento a largo plazo. Realmente el sector de los cruceros está on fire, muy caliente. Pero vean también que la mejor zona de compra en los últimos años ha sido la parte baja de la tendencia. Si usted quería entrarle con una posición inicial en la media móvil de 200 periodos, no lo veo mal. Creo que a mitad de tendencia es una buena zona y además estaba bastante sobrevendida, pero la zona de compra principal sigue siendo la parte baja de la tendencia. Creo que también Noridian estaba un poco más interesante y bueno, realmente hubiera entrado en Noridian y no en Carnival Corporation. También tenemos el caso de Conagra. Esta es una compañía que me han estado preguntando mucho porque ha corregido muchísimo. Sigue siendo una compañía de casi 10 billones de capitalización de mercado, sector de comida empaquetada. Está extremadamente barata, ya el ratio precio-ventas por debajo de 1. En general los múltiplos un 50% por debajo de sus múltiplos históricos. Vean que da un dividendo casi el 8%, muy atractivo ese dividendo. Ha tenido unos años bastante malos últimamente, pero fíjense la recuperación que se espera a partir de 2027. Con los múltiplos actuales, si crece este ritmo la compañía, seguramente se va a disparar, ¿ok? Yo personalmente siempre le digo, compañías pequeñas en contra de la tendencia para trading no creo que tengan mucho sentido. Yo esperaré el reporte de ganancias si en algún momento vemos un cambio de tendencia, un Golden Cross o cruce dorado o algo por el estilo, podríamos operarlo, pero mientras mantenga esa tendencia no me interesa. Por último tenemos este día Lamb Weston, la compañía de papas fritas congeladas. Otra más que está muy por debajo del fair value, 8 billones de capitalización de mercado, los múltiplos un 50% por debajo de sus múltiplos histórico promedio y otra más que se espera muy buen crecimiento a largo plazo. Viendo el crecimiento que se espera, esta es una compañía que tiene mucho potencial. Además, fíjense cómo tendencialmente estamos con una tendencia alcista de corto plazo. Creo que podemos incluso trazar aquí una especie de canal alcista. Y bueno, si la quiero operar, yo siempre pondría stop loss por debajo de la media móvil de 200 periodos, no sea que rompa la tendencia bajista y vuelva a caer por debajo de esta media móvil, ¿ok? Pero bueno, con las expectativas de crecimiento que hay, realmente se ve bien interesante. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Hay tres acciones que van a estar en mi top de seguimiento para la semana. La primera de ellas es Nvidia. ¿Por qué? Porque está muy cerca de una zona de compra desde el punto de vista fundamental y técnico, mirando el portafolio de largo plazo, que es la zona de $170. Vean que $170 fueron los mínimos de la pequeña caída que tuvimos hace apenas par de semanas y además ha sido una zona de soporte interesante. Además, está cotizando un forward pair por debajo de 25, así que seguramente en $170 la vamos a estar acumulando a largo plazo. Y recuerden, esta próxima semana también expira un put credit spread que tenemos en la compañía. También Broadcom, vamos a ver, cerró por debajo de la media móvil de 50 periodos. Si la vemos en algún momento con una caída muy fuerte y entrando en sobreventa, tal vez podríamos operar con opciones. Por último, Oracle. Fíjense que tenemos un put credit spread en $160. Si vemos algún tipo de caída que le acerque esos precios, tal vez podríamos incluso entrar con acciones, pero sería todavía una caída mucho más grande. Estamos en 190, tendría que caer hasta $160 realmente para ponerse interesante. Vamos a tener varios datos macroeconómicos importantes saliendo la próxima semana. El día martes vamos a tener las ventas core retails. Recuerden que de entre 65 y el 70% de la economía de los Estados Unidos depende de las ventas retails, de las ventas minoristas, y vamos a tener los datos de estas ventas para octubre. También vamos a tener los datos no agrícolas creados para el mes de noviembre. Vamos a tener también datos de desempleo para el mes de noviembre. Así que bueno, varios datos macroeconómicos importantes. El jueves vamos a tener también datos de inflación para los Estados Unidos del mes de noviembre, así que bueno, empiezan a llegar datos actualizados. También vamos a tener solicitudes iniciales de desempleos y también el miércoles también vamos a tener datos de inflación para la Unión Europea y el Reino Unido. Por último, el viernes vamos a tener datos de inflación también, el PCE. Este es el dato de inflación preferido de la Fed, aunque para el mes de octubre
todavía vamos a tener que esperar para el mes de noviembre. Lo que sí vamos a tener son las ventas de casas existentes. Vamos a ver cómo sigue el sector de bienes raíces para el mes de noviembre. Como pueden ver, todavía estamos obteniendo algunos datos atrasados de octubre, pero ya empiezan a llegar los datos de noviembre, que son muy importantes. Como vimos en el video hoy, amigos, muchas compañías importantes teniendo su reporte de ganancia durante la semana y también muchas compañías en zonas interesantes desde el punto de vista técnico y fundamental. El martes vamos a tener a Lennar Corporation reportando, miércoles Micron, General Mills y Jabil, jueves sin duda el día más importante de la semana, Accenture, Nike, Cintas, FactSet, FedEx, Heiko, Darden Restaurant, CarMax, BlackBerry y KB Home, y el día viernes Paycheck, Carnival, Conagra y Lamb Weston. También las 3 compañías que van a estar en mi top de seguimiento para la semana, Nvidia, Broadcom y Oracle, ya que estuvieron corrigiendo bastante durante la semana pasada. Vamos a tener datos de inflación, datos de desempleos, vamos a tener el PCE, así que bueno, vamos a tener también varios datos macroeconómicos importantes. Van a ser algunos datos atrasados del mes de octubre, pero también algunos de ellos ya van a ser del mes de noviembre, que bueno, son datos que empiezan a actualizarse. Vamos a ver por qué el empleo sabemos que ha estado un poco débil, sabemos que la inflación también ha estado un poco pegajosa. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos pueden dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos, y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool. Hasta el lunes vamos a tener la promoción del 20% de descuento para nuevos miembros con el código Cyber Monday 2025. Y también el segundo enlace, nuestra plataforma Academia de Inversores. Ahí compartimos los compra y venta para los portafolios, grupos exclusivos en disco, los cursos y mucho más. 20% de descuento de por vida con el código Black Friday Forever. También expira mañana. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.